La pequeña Lucía apretaba la mano de su madre con fuerza mientras sus enormes ojos color miel recorrían cada rincón del salón de eventos más lujoso de Ciudad de México. Los candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones atrapadas en oro, lanzando destellos que bailaban sobre los vestidos de seda y los trajes de diseñador de los invitados más poderosos del país. Lucía tenía apenas 7 años, pero su mirada poseía una profundidad que desconcertaba a cualquier adulto que se detuviera el tiempo suficiente para notarlo. Su pequeño cuerpo estaba parcialmente oculto detrás del uniforme blanco y negro de su madre, un contraste brutal con las joyas y los relojes de lujo que adornaban a cada persona en aquella sala. Marisol no había planeado traer a su hija al trabajo esa noche. Era mesera en una de las empresas de banquetes más exclusivas de la capital mexicana, y las reglas eran estrictas. Nada de familiares, nada de distracciones, nada que pudiera molestar a los clientes que pagaban fortunas por cada evento. Pero la vida de Marisol nunca había seguido las reglas que ella hubiera deseado. Con apenas 300 pesos en su monedero hasta el día de pago, la niñera cancelando a última hora por una emergencia familiar, y ningún vecino disponible un sábado por la noche, Marisol había tomado la única decisión posible: meter a Lucía en el auto, rezar 3 avemarías en el camino y rogar al cielo que su supervisora, la temible doña Carmen, no descubriera a la niña escondida entre las cortinas del salón. Marisol se arrodilló frente a su hija mientras se ajustaba el moño negro de su uniforme con manos temblorosas, susurrando instrucciones con la urgencia de quien sabe que un solo error puede costarle el único ingreso que mantiene a flote a su familia. Escúchame bien, mi amor. Te vas a quedar detrás de esta cortina, no vas a hablar con nadie, no vas a salir por ningún motivo, y yo voy a venir a verte entre cada ronda de servicio. ¿Entendiste?, le dijo Marisol acomodando a Lucía en una pequeña alcoba escondida detrás de gruesas cortinas de terciopelo rojo que separaban el salón principal de un pasillo de servicio. Le entregó un cuaderno viejo con las esquinas dobladas y un estuche de colores que había comprado en el tianguis de Tepito por 20 pesos, los únicos entretenimientos que podía ofrecerle en medio de aquella jaula dorada llena de gente que gastaba en una copa de champán lo que Marisol ganaba en una semana completa de trabajo. Lo que ninguno de los elegantes invitados sabía, lo que ni siquiera la propia Marisol comprendía del todo a pesar de haber sido testigo del fenómeno durante 3 años, era que la pequeña niña de trenzas oscuras y vestido de algodón barato escondida detrás de aquellas cortinas poseía un don extraordinario que desafiaba toda explicación científica conocida. Lucía podía entender cualquier idioma del mundo después de escucharlo una sola vez. No necesitaba clases, no necesitaba diccionarios, no necesitaba meses de práctica ni años de estudio. Le bastaba escuchar unas cuantas frases en un idioma desconocido para que su cerebro decodificara automáticamente la estructura gramatical, el vocabulario, las conjugaciones y hasta los matices culturales de esa lengua, como si alguien hubiera instalado un traductor universal dentro de su cabeza. Este talento se había manifestado cuando Lucía tenía apenas 4 años, durante un viaje en el metro de Ciudad de México. Marisol recordaba ese día con una claridad que le erizaba la piel cada vez que lo revivía en su memoria. Estaban sentadas en el vagón cuando un grupo de turistas coreanos se subió hablando animadamente entre ellos. Lucía, que apenas sabía leer en español, se volteó hacia su madre y le dijo con total naturalidad: «Mami, esos señores están diciendo que el metro huele feo pero que la comida mexicana es la mejor que han probado en su vida». Marisol se había quedado helada, pensando que era una broma o una coincidencia, pero cuando los turistas siguieron hablando y Lucía siguió traduciendo cada palabra con precisión milimétrica, supo que algo extraordinario estaba pasando. Los doctores del Hospital General la examinaron sin encontrar explicación alguna. Un neurólogo de la UNAM la estudió durante semanas y publicó un artículo sobre lo que llamó hiperpoliglotismo instantáneo. Pero nadie pudo explicar cómo una niña de 4 años podía dominar idiomas completos después de una sola exposición auditiva o incluso leyendo los labios de las personas a distancia. Marisol, asustada y protectora a partes iguales, decidió mantener el secreto de su hija lo más oculto posible, temiendo que alguien quisiera llevársela para estudiarla o explotarla. Lucía se acomodó en su escondite detrás de las cortinas, sus pequeños dedos trazando figuras en el cuaderno mientras observaba la fiesta a través de una rendija estrecha entre las telas de terciopelo. Su oído extraordinario captaba fragmentos de una docena de idiomas diferentes flotando por el salón como una sinfonía de voces humanas. Español, inglés, francés, alemán,
árabe, mandarín, portugués, cada uno tan claro para ella como el agua cristalina de los manantiales que había visto en un documental de televisión, el único lujo que se podía permitir en las noches solitarias del pequeño departamento de 2 habitaciones que compartían en la colonia Doctores, uno de los barrios más populares y peligrosos de la ciudad. Al otro lado del salón, un hombre comandaba la atención de toda la sala sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Su traje hecho a medida por los mejores sastres de Milán, su reloj suizo que costaba más que un departamento en las lomas de Chapultepec, y su presencia imponente hacían que incluso los empresarios más poderosos de México se hicieran a un lado cuando él pasaba, como si una fuerza invisible apartara a las personas de su camino. Se llamaba Sebastián Ríos Montero. A sus 42 años, Sebastián era una leyenda viva en el mundo de los negocios internacionales, un hombre que había construido un imperio financiero que abarcaba hoteles de lujo en 3 continentes, una cadena de restaurantes gourmet con estrellas Michelin en Madrid, París y Tokio, una empresa de tecnología con sede en Silicon Valley, y una red de inversiones inmobiliarias que lo convertían en uno de los hombres más ricos de toda Latinoamérica. Las revistas de negocios lo llamaban el Rey Midas mexicano porque todo lo que tocaba se convertía en oro, pero detrás de esa fachada de éxito indestructible había un hombre profundamente solitario que cargaba heridas invisibles y enemigos poderosos que hubieran dado cualquier cosa por verlo caer. Sus ojos oscuros recorrían el salón con la precisión de un halcón, registrando cada salida, cada posición de seguridad, cada posible amenaza, un hábito adquirido después de años operando en un mundo donde la confianza era una moneda escasa y la debilidad podía ser fatal. La gala benéfica de esa noche, organizada a beneficio de los niños con cáncer del Hospital Infantil de México Federico Gómez, era simplemente una fachada conveniente para asuntos más importantes que Sebastián debía atender lejos de las miradas indiscretas de la prensa y la competencia. 4 hombres japoneses con trajes inmaculados entraron al salón de eventos con la precisión sincronizada de un reloj suizo. Sus sonrisas corteses y sus reverencias educadas enmascaraban ojos calculadores que evaluaban cada rincón de la sala con una eficiencia que habría impresionado a cualquier estratega militar. Se presentaron ante diversos invitados influyentes como representantes de Yamamoto Industries, un conglomerado tecnológico con sede en Osaka que supuestamente buscaba expandir sus operaciones en el mercado latinoamericano. Su presencia en la gala no levantó sospechas entre los socialites mexicanos acostumbrados a recibir inversionistas extranjeros con los brazos abiertos y las copas llenas. Pero Lucía, desde su escondite detrás de las cortinas, detectó algo que nadie más en aquella sala repleta de gente poderosa y supuestamente inteligente fue capaz de percibir. Mientras fingía dibujar mariposas y flores en su cuaderno viejo, la niña observó cómo los 4 japoneses nunca hablaban entre ellos en inglés ni en español cuando había alguien cerca, pero en cuanto los meseros o los invitados se alejaban lo suficiente, cambiaban inmediatamente a su lengua materna con una fluidez que delataba que el japonés era su verdadero idioma de comunicación y que todo lo demás era actuación. Sus labios formaban palabras que hicieron que el corazón de Lucía se acelerara como un colibrí atrapado en una jaula demasiado pequeña. Objetivo, oportunidad, venganza, eliminación. Conceptos que ninguna niña de 7 años debería entender pero que Lucía procesaba con una claridad aterradora gracias a su don imposible. Marisol trabajaba con la eficiencia silenciosa de quien ha servido mesas durante años, equilibrando bandejas de plata cargadas con copas de champán Dom Perignon mientras sus ojos ansiosos vigilaban constantemente la cortina de terciopelo que escondía a su hija. Cada propina que recibía era mentalmente asignada a la renta del próximo mes que ya llevaba 15 días de retraso, al recibo de la luz que amenazaba con ser cortada el lunes, a los útiles escolares que Lucía necesitaba para el nuevo semestre en la Escuela Pública Benito Juárez donde estudiaba segundo de primaria, o a las medicinas para el asma que su hija necesitaba cada mes y que costaban casi la mitad de su salario quincenal. Sebastián se dirigió hacia una mesa reservada en el centro del salón, la mesa principal decorada con flores exóticas y cubiertos de plata, asintiendo con frialdad calculada a los asociados y socios de negocios que intentaban captar su atención mientras él mantenía la fachada cuidadosa de un empresario exitoso en un evento social ordinario. Esa noche se suponía que todo sería sencillo. Una aparición pública para reforzar su imagen filantrópica, unas cuantas fotografías con políticos y celebridades,
un discurso breve sobre la importancia de invertir en la salud infantil, y de vuelta a su penthouse en Polanco antes de la medianoche. Los pequeños dedos de Lucía apretaron el lápiz con tanta fuerza que la punta de grafito se rompió contra el papel cuando vio cómo los 4 japoneses se separaban estratégicamente, posicionándose en diferentes puntos del salón en lo que a cualquier observador casual le parecería aleatorio pero que a los ojos entrenados de la niña resultaba tan deliberado como las piezas de un tablero de ajedrez moviéndose hacia el jaque mate. Sus labios continuaban moviéndose en rápida conversación a pesar de la distancia física que los separaba, comunicándose con la precisión de operadores militares durante una misión encubierta. El vaso junto a su plato, asegúrate de que sea el de la cosecha especial, articuló uno de los hombres en japonés mirando hacia al otro extremo del salón, completamente ajeno al hecho de que una niña escondida detrás de unas cortinas podía descifrar cada sílaba que salía de sus labios con la misma facilidad con la que leería un libro de cuentos infantiles. El corazón de Lucía comenzó a latir con tanta fuerza que temió que alguien pudiera escucharlo a través de las cortinas mientras comprendía el plan siniestro que se desplegaba ante sus ojos como una película de terror de la que no podía apartar la mirada. Estaban planeando envenenar a ese hombre, al señor del traje caro que se sentaba en la mesa principal, y nadie en todo ese salón lleno de personas adultas, poderosas e inteligentes tenía la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. Marisol se acercó a la mesa VIP con la gracia practicada de años de servicio, completamente ignorante de que su hija estaba siendo testigo de un complot de asesinato o de que el objetivo era el hombre intimidante que ahora tomaba asiento en la silla principal mientras su guardaespaldas personal, un hombre enorme con un audífono en la oreja y expresión de piedra, se posicionaba discretamente detrás de él. La pequeña Lucía observó con el aliento contenido cómo su madre preparaba los cubiertos y acomodaba las servilletas de lino en la misma mesa donde la muerte estaba siendo servida como si fuera un platillo más del menú de 5 tiempos. Las manos de la niña temblaban mientras veía a uno de los japoneses acercarse al jefe de meseros con una botella de sake que supuestamente había traído como un obsequio generoso para los distinguidos invitados de la mesa principal. Su sonrisa era perfecta, sus modales impecables, su español educado y fluido, pero Lucía podía ver a través de la máscara como si fuera de cristal transparente, y lo que había detrás era oscuro, frío y letal. El japonés insistió con elegancia calculada en que esa botella particular fuera servida inmediatamente en la mesa del señor Ríos Montero, explicando con entusiasmo falso que se trataba de un sake de edición limitada producido en una destilería artesanal de Kioto que tenía más de 300 años de antigüedad, un regalo digno de un hombre de su estatura e importancia en el mundo de los negocios. Lucía no pudo contenerse más. El terror de ver a su madre sirviendo en la mesa donde iban a asesinar a alguien venció su promesa de quedarse escondida, venció su miedo a ser descubierta, venció todo excepto el instinto primario de una niña que sabía que si no hacía algo en los próximos segundos, alguien iba a morir. Se deslizó fuera de su escondite como una sombra pequeña y silenciosa, su cuerpo delgado serpenteando entre vestidos de gala y pantalones de casimir como un pez diminuto navegando entre arrecifes de coral en un océano de lujo y peligro. Sus trenzas oscuras volaban detrás de ella mientras corría hacia su madre con la desesperación de quien sabe que cada segundo cuenta, que cada paso es la diferencia entre la vida y la muerte. Su oído extraordinario seguía captando fragmentos de la comunicación mortal entre los asesinos. Una vez que beba, tenemos 20 minutos antes de que los síntomas comiencen, parecerá un infarto natural, nadie sospechará nada. Articuló uno de ellos hacia otro que asintió casi imperceptiblemente desde el otro extremo del salón con la tranquilidad de quien ha ejecutado este tipo de operaciones antes y sabe que la muerte, cuando se disfraza bien, puede parecer tan natural como quedarse dormido. Los ojos de Marisol se abrieron con horror cuando vio a su hija corriendo por el salón del evento más exclusivo de la ciudad, rompiendo el acuerdo que habían hecho de que permanecería oculta sin importar qué. La distracción momentánea causó que casi dejara caer una botella carísima de champán que llevaba en la bandeja, lo que le ganó una mirada fulminante de doña Carmen, la supervisora del catering, una mujer corpulenta de cabello teñido de rubio y carácter de acero que no toleraba errores de ningún tipo y que había despedido a 3 meseras el mes pasado por faltas mucho menores que traer a una hija al trabajo. Sebastián notó la conmoción de inmediato. Sus instintos de depredador, afinados por años de negociaciones donde un gesto equivocado podía costar millones de dólares o algo mucho más valioso, lo alertaron instantáneamente ante cualquier alteración en su entorno.
Sus ojos oscuros rastrearon a la pequeña niña que se abría paso entre la multitud con una determinación que otros podrían desestimar como impulsividad infantil, pero que él reconoció inmediatamente como urgencia genuina. La misma urgencia que había visto en los ojos de personas que corrían hacia él para advertirle de peligros inminentes en los momentos más críticos de su carrera. El jefe de meseros se acercó a la mesa principal con la botella de sake especial, describiéndola con profesionalismo ensayado mientras comenzaba a servir el líquido en el vaso de cristal designado para Sebastián. El sake atrapó la luz de los candelabros como platino líquido, hermoso y mortal en su prisión de cristal tallado, un veneno disfrazado de cortesía que esperaba pacientemente a que su víctima lo llevara a sus labios. Lucía alcanzó el lado de su madre justo en el momento en que Marisol colocaba un elaborado plato de vieiras selladas con trufa negra frente a Sebastián, sus miradas cruzándose en un instante de comunicación silenciosa que hablaba de consecuencias futuras, de regaños inminentes, de la posibilidad real de que Marisol perdiera su empleo por culpa de esta interrupción. Ninguna de las dos notó cómo el millonario las estudiaba a ambas con una intensidad curiosa que contradecía su expresión aparentemente indiferente. La mano pequeña de Lucía salió disparada sin previo aviso, golpeando el vaso envenenado con tanta fuerza que el cristal voló por los aires y se estrelló contra el piso de mármol del salón, explotando en 1000 pedazos que se esparcieron como diamantes mortales bajo la luz de los candelabros. El sonido cristalino del impacto silenció las conversaciones cercanas como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en toda la sala, y todas las miradas se volvieron hacia la dramática interrupción protagonizada por una niña de 7 años con vestido de algodón barato y trenzas despeinadas en medio de la fiesta más elegante de Ciudad de México. «Perdone, señor, mi hija no debería estar aquí», jadeó Marisol con el rostro encendido de vergüenza mientras agarraba a Lucía por los hombros, calculando mentalmente cuántos meses de propinas le costaría este desastre y si doña Carmen la despediría esta misma noche o esperaría al lunes para humillarla frente a todo el equipo. «Ella no entiende lo que ha hecho, por favor discúlpenos». La expresión de Sebastián permaneció inescrutable mientras el sake se filtraba por las costuras de sus zapatos de cuero italiano hechos a mano que costaban más que el salario anual de Marisol, aunque el músculo de su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente de una manera que solo alguien con la percepción de Lucía podría haber detectado. Los 4 japoneses intercambiaron miradas sutiles a través del salón, su plan meticulosamente orquestado disolviéndose ante sus ojos como un castillo de arena golpeado por una ola inesperada en forma de niña pequeña con trenzas despeinadas. «Le pusieron algo malo a su bebida», susurró Lucía directamente a Sebastián, su voz apenas audible por encima del murmullo que se reanudaba gradualmente en el salón. Los hombres con las sonrisas falsas dijeron en japonés que lo haría parecer un infarto en 20 minutos y que nadie sospecharía nada. El rostro de Marisol palideció ante las palabras de su hija, atrapada entre el impulso de descartarlas como imaginación infantil y la precisión inquietante de la acusación que no correspondía en absoluto al vocabulario ni a los conocimientos de una niña de 7 años. «Lucía, ya basta», siseó Marisol, ya empujando a su hija lejos de la mesa, lejos del hombre cuyos ojos oscuros se habían afilado repentinamente con un interés que transformó su expresión de indiferencia en algo mucho más peligroso y calculador. Con un gesto sutil que la mayoría de las personas habrían pasado por alto, Sebastián hizo una señal a su equipo de seguridad personal apostado discretamente alrededor del perímetro del salón. 2 hombres de traje oscuro se movieron inmediatamente hacia los empresarios japoneses mientras un tercero se acercó al jefe de meseros para asegurar la botella de sake y enviarla a un laboratorio privado para su análisis antes de que cualquier evidencia pudiera ser destruida. «Espere», comandó Sebastián, su voz cortando la retirada apresurada de Marisol como un cuchillo afilado a través de mantequilla. «¿Cómo es que su hija entiende japonés?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que enviaron escalofríos por la columna vertebral de la mesera, quien instintivamente apretó a su hija contra su cuerpo como una leona protegiendo a su cachorro de un depredador cuyas intenciones no podía descifrar. Lucía levantó la mirada hacia el hombre poderoso sin una gota de miedo en sus ojos color miel, su percepción extraordinaria reconociendo algo familiar en la cautela con la que él se movía por el mundo, como alguien que ha aprendido a desconfiar de todo y de todos porque la experiencia le ha enseñado que la confianza mal depositada puede ser fatal.
Yo entiendo todos los idiomas después de escucharlos una vez, declaró Lucía con la simplicidad de quien habla del clima y no de una habilidad imposible que desafiaba las leyes conocidas de la neurociencia y la lingüística. Los segundos se estiraron como una eternidad mientras Sebastián estudiaba a la pequeña niña que acababa de salvarle la vida, pesando la veracidad de su afirmación improbable contra décadas de experiencia tratando con mentirosos, manipuladores y estafadores de todo calibre en el despiadado mundo de los negocios internacionales. Algo en la mirada clara y directa de Lucía, algo en la forma en que sostenía su escrutinio sin pestañear ni retroceder, lo impulsó a tomar una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Su hija se quedará conmigo mientras resolvemos esto, declaró Sebastián dirigiéndose a Marisol con un tono que no era una solicitud sino una orden, el tipo de comando que un hombre acostumbrado al poder absoluto emite con la naturalidad de quien respira. Mis hombres las escoltarán a ambas a una suite privada en el piso de arriba cuando termine su turno. Marisol sintió que cada instinto maternal en su cuerpo se encendía como una alarma de incendio. Con todo respeto, señor, mi hija no se queda con nadie que yo no conozca, respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma, enfrentando a un hombre cuya fortuna y poder hacían que su resistencia pareciera tan insignificante como una hormiga desafiando a un elefante. Sebastián la miró con algo que podría haber sido respeto, un destello fugaz en sus ojos que desapareció tan rápido como apareció. Entonces quédense las dos. Pero no se van de este hotel hasta que yo tenga respuestas. Doña Carmen apareció junto a ellos con la cara roja de furia ante la interrupción que estaba causando su empleada más problemática. Le ofrezco mis más sinceras disculpas por este incidente, señor Ríos Montero, comenzó la supervisora lanzando dagas con los ojos hacia Marisol mientras su voz destilaba una mezcla de servilismo hacia el poderoso y crueldad hacia la débil. Esta mesera será despedida inmediatamente y por supuesto nos haremos cargo de la compensación por cualquier daño a su vestimenta. Eso no será necesario, respondió Sebastián con una frialdad que hizo que doña Carmen se encogiera como si le hubieran echado un balde de agua helada. De hecho, esta mujer y su hija serán mis invitadas personales durante el resto de la velada. Cualquier queja puede dirigirla a mi oficina el lunes por la mañana. Al otro lado del salón, el equipo de seguridad de Sebastián acorraló discretamente a los 4 japoneses, conduciéndolos hacia las salidas de servicio para evitar una escena pública que pudiera alertar a la prensa presente en el evento. Los registros revelaron dispositivos de comunicación encriptados, pequeños frascos con residuos químicos y documentación falsa que confirmaba que no eran representantes de ninguna empresa tecnológica de Osaka sino operadores profesionales enviados con un propósito letal muy específico. Lucía observaba los procedimientos con una calma inquietante para una niña de su edad, su mente joven procesando situaciones complejas de adultos a través del lente de sus habilidades extraordinarias. Tiró de la manga de su madre y susurró con urgencia sobre otros hombres en el salón que estaban conectados con el complot y que el equipo de seguridad aún no había identificado. Hay 3 más junto a la salida del lado este y 2 cerca de las cocinas, murmuró Lucía con los ojos rastreando movimientos invisibles para cualquier otra persona en aquella sala. Están esperando para ver si el primer plan funciona antes de intentar algo diferente. Siguen repitiendo el nombre Yamamoto una y otra vez. Sebastián no mostró ninguna emoción en su rostro, pero su mano se movió sutilmente hacia el bolsillo de su saco extrayendo un teléfono y enviando un mensaje sin mirar la pantalla, con la memoria muscular de quien ha ejecutado esta maniobra cientos de veces en situaciones de crisis. En cuestión de segundos, personal de seguridad adicional se materializó cerca de las ubicaciones que Lucía había identificado, sus movimientos casuales pero decididos, como fantasmas elegantes moviéndose entre los invitados sin levantar la menor sospecha. La orquesta hizo la transición a una nueva pieza musical, las notas melódicas de los violines creando la banda sonora perfecta para la partida de ajedrez mortal que se desarrollaba bajo el barniz social de aquella gala benéfica donde nadie excepto una niña de 7 años, un millonario con enemigos y una mesera aterrorizada sabían que la muerte había sido invitada como huésped de honor. Marisol permanecía congelada entre 2 mundos que nunca debieron cruzarse, su existencia precaria como madre soltera luchando por sobrevivir en una de las ciudades más caras y despiadadas de América Latina, y la órbita peligrosa del hombre más poderoso del salón que ahora tenía los ojos puestos en su hija como quien descubre un diamante en bruto entre piedras ordinarias. Su turno termina en 30 minutos,
declaró Sebastián consultando su reloj con una naturalidad calculada que contrastaba con la gravedad de la situación. Hasta entonces, continúe trabajando normalmente para no llamar la atención. Mis hombres vigilarán a su hija. Su tono no dejaba espacio para la negociación a pesar de la cortesía superficial de sus palabras. Lucía apretó la mano de su madre con una seguridad que no correspondía a sus 7 años de edad. Está bien, mami. Él no quiere hacernos daño. Tiene curiosidad por mí porque la gente normalmente no lo sorprende y yo lo sorprendí. La observación fue tan precisa, tan quirúrgicamente exacta en su lectura del carácter de un hombre que llevaba décadas construyendo murallas impenetrables alrededor de sus emociones, que la ceja de Sebastián se levantó levemente en lo que constituía una expresión de asombro viniendo de un hombre cuyo rostro raramente traicionaba sus pensamientos. Marisol vaciló, sus instintos maternales luchando contra la realidad de su situación y la extraña confianza que su hija exhibía con una madurez que a veces la asustaba más que cualquier amenaza externa. Si algo le pasa a mi hija, comenzó Marisol con la voz baja pero feroz, desafiando la disparidad abismal de poder y estatus entre ellos con el coraje insensato que solo una madre puede tener cuando se trata de proteger a su cría. Entonces usted tendría toda la justificación para cualquier respuesta, completó Sebastián por ella, y un destello de respeto cruzó brevemente sus rasgos ante el valor de aquella mujer que no tenía nada excepto a su hija y estaba dispuesta a enfrentarse al mismísimo diablo para protegerla. Pero no va a pasar nada. Tiene mi palabra. La promesa cargaba un peso que iba más allá de su breve relación, algo ancestral y vinculante en la forma en que fue pronunciada, como un juramento hecho ante un altar invisible que ambos sabían que no podía romperse sin consecuencias graves. Lucía se instaló en una silla junto al hombre poderoso mientras su madre regresaba reluctantemente a sus deberes de mesera, la postura de la niña imitando inconscientemente la de Sebastián con una precisión que habría sido cómica si la situación no fuera tan seria. Planeaban culpar su muerte de un infarto natural, le informó casualmente mientras alcanzaba una canasta de pan con la practicidad simple de una niña hambrienta que ha aprendido a nunca desperdiciar la oportunidad de comer cuando la comida está disponible. Los labios de Sebastián se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa de diversión en el rostro de cualquier otro hombre, pero en el suyo parecía más bien una grieta momentánea en una máscara de hierro. ¿Y cuántos idiomas entiendes exactamente?, preguntó mientras hacía una señal a uno de sus guardaespaldas para que trajera a la niña un plato de comida apropiado mientras esperaban. Los ventanales panorámicos de la suite presidencial del hotel revelaban el skyline nocturno de Ciudad de México en todo su esplendor mientras el equipo de seguridad de Sebastián escoltaba a Marisol y Lucía a través del elevador privado que conectaba directamente el salón de eventos con las habitaciones más exclusivas del edificio. Alfombras persas amortiguaban sus pasos, mientras obras de arte originales de Frida Kahlo y Diego Rivera adornaban paredes que habían sido testigos de incontables negociaciones peligrosas y decisiones que habían movido mercados financieros enteros. El veneno fue confirmado en el saque, anunció Horacio, el jefe de seguridad de Sebastián, un hombre de rostro severo y mandíbula cuadrada que había servido 15 años en las fuerzas especiales del ejército mexicano antes de dedicarse a la protección privada. Colocó una tableta electrónica frente a su jefe mostrando los resultados del análisis químico que habían llegado del laboratorio privado en tiempo récord. Indetectable en circunstancias normales, letal en cuestión de horas, pero diseñado para imitar un infarto natural. Método característico del grupo Yamamoto. Lucía se acurrucó en el enorme sofá de cuero, su cuerpo pequeño empequeñecido aún más por muebles diseñados para reuniones de poder donde se decidía el destino de corporaciones multinacionales, su mente excepcional procesando la conversación de los adultos con una claridad inquietante que hacía que su edad cronológica pareciera una mentira. Dibujaba rápidamente en su cuaderno viejo, recreando con precisión fotográfica los rostros de todos los hombres que había observado durante la noche y que no habían sido capturados por el equipo de seguridad. Marisol permanecía rígida junto a los ventanales que iban del piso al techo, su uniforme de mesera completamente fuera de lugar contra el lujo que la rodeaba como una mancha de realidad en un cuadro surrealista. Sus pensamientos oscilaban violentamente entre la gratitud por el don de su hija que había salvado una vida y el terror ante la situación en la que se encontraban, las fronteras de su vida cuidadosamente construida destrozadas en una sola noche por un acto de valentía infantil que nadie había pedido pero que todos necesitaban. La habilidad de su hija es extraordinaria,
declaró Sebastián estudiando a Lucía con un interés calculador mientras ella continuaba dibujando los rostros de conspiradores que aún andaban libres por las calles de la ciudad. ¿Desde cuándo puede entender idiomas instantáneamente? Desde que tenía 4 años, respondió Marisol con cautela, moviéndose protectoramente hacia su hija como una loba que siente que un cazador se acerca demasiado a su guarida. Un neurólogo de la UNAM lo llamó hiperpoliglotismo, pero no pudo explicar cómo aprende idiomas completos después de escuchar unas cuantas frases o de leer los labios de personas al otro lado de una habitación. Sebastián asintió pensativamente, sus dedos entrelazados bajo su barbilla mientras procesaba esta información con la misma precisión que aplicaba a las adquisiciones corporativas y las disputas territoriales de mercado que constituían su día a día. El don de Lucía representaba algo sin precedentes en su experiencia, una capacidad que no tenía precio en un mundo donde la información era poder y los secretos eran la moneda más valiosa que existía. El grupo Yamamoto ha estado intentando eliminarme durante meses, explicó Sebastián sirviendo un líquido ámbar en vasos de cristal cortado y ofreciendo uno a Marisol, quien lo rechazó con un pequeño movimiento de cabeza que decía más sobre su desconfianza que 1000 palabras. Sus intentos anteriores fueron sofisticados pero detectables. El de esta noche fue casi perfecto. Si no hubiera sido por su hija, estaría muerto antes del amanecer y nadie habría sospechado nada. Lucía levantó la vista de su cuaderno, sus trenzas oscuras cayendo sobre su hombro mientras estudiaba al hombre poderoso que había sido salvado por su intervención con una seriedad que hacía que su rostro infantil pareciera el de una persona mucho mayor atrapada en un cuerpo demasiado pequeño. «Van a intentarlo de nuevo», afirmó con una franqueza infantil que cortaba como un bisturí, señalando sus dibujos detallados donde había recreado con fidelidad asombrosa los rostros de los hombres que se habían escapado. Estos 3 se fueron antes de que sus guardias los atraparan. Los escuché planeando un método alternativo por si el primero fallaba. El equipo de seguridad de Sebastián se movilizó instantáneamente ante esta revelación, comparando los dibujos de Lucía con las imágenes de las cámaras de vigilancia del hotel y despachando personal adicional para asegurar el perímetro del edificio y rastrear a los sospechosos identificados por una niña de 7 años cuyo talento para los idiomas aparentemente se extendía a una capacidad de observación y memoria visual que superaba la de cualquier agente profesional que Sebastián hubiera empleado en su vida. «Usted y su hija necesitan protección ahora», declaró Sebastián con un tono que no admitía argumentos mientras cruzaba hacia un sofisticado sistema de comunicaciones integrado en lo que parecía una estantería ordinaria llena de libros de primera edición. El grupo Yamamoto no deja testigos de intentos de asesinato fallidos. Es su política fundamental. Si el objetivo sobrevive, todos los que presenciaron el intento deben ser eliminados para proteger la identidad de los operadores. El rostro de Marisol se volvió del color de la ceniza mientras las implicaciones de esas palabras se estrellaban contra ella como una ola gigante que arrastra todo a su paso. Su modesto departamento en la colonia Doctores, su trabajo en el catering, la escuela de Lucía, la rutina segura aunque precaria que había construido con tanto sacrificio durante 7 años de maternidad solitaria. Todo estaba comprometido por un solo acto de intervención que su hija había realizado por pura bondad y que ahora los había convertido en blancos de personas dispuestas a matar para proteger sus secretos. «No tenemos a dónde ir», susurró Marisol, y por primera vez en muchos años de lucha solitaria, su voz se quebró revelando el agotamiento acumulado de una mujer que había cargado el peso del mundo sobre sus hombros sin pedir ayuda a nadie porque aprendió desde muy joven que en este mundo nadie ayuda a quien no tiene nada que ofrecer a cambio. Horacio, el jefe de seguridad, entró con información actualizada, su voz grave y urgente mientras reportaba movimientos sospechosos cerca del edificio de departamentos de Marisol al otro lado de la ciudad. Ya encontraron su dirección a través de los registros de empleados de la empresa de catering. Hay un equipo vigilando su edificio en este momento, esperando a que regrese. Se quedarán aquí esta noche, decidió Sebastián activando protocolos de seguridad avanzados con un escaneo de huella digital que transformó la lujosa suite presidencial en una fortaleza impenetrable con paredes reforzadas, ventanas a prueba de balas y sistemas de detección de movimiento que cubrían cada centímetro del perímetro. Mañana estableceremos arreglos más permanentes hasta que la amenaza sea neutralizada.
Lucía se acercó a la pared de monitores que mostraban las cámaras de seguridad de todo el hotel, su percepción extraordinaria captando detalles que los adultos profesionales habían pasado por alto durante horas. El hombre del uniforme de repartidor en el lobby no está entregando nada de verdad, observó señalando a una figura aparentemente inocua en el vestíbulo del hotel. Lleva 30 minutos ahí pero nunca ha sacado un paquete de su bolsa, y acaba de hablar por teléfono en japonés diciendo que el objetivo sigue en el edificio. El amanecer se filtró por las ventanas de la suite como una promesa dorada mientras Marisol despertaba en una habitación más grande que todo su departamento, la desorientación momentánea dando paso a la realidad aplastante de su nueva situación. Las sábanas de seda susurraban bajo su cuerpo mientras se levantaba apresuradamente para verificar que Lucía estuviera bien en la habitación contigua, su corazón de madre incapaz de encontrar paz hasta que sus ojos confirmaran que su hija estaba a salvo. Lucía estaba sentada con las piernas cruzadas en un asiento junto a la ventana con vista a la ciudad que despertaba bajo una capa de smog matutino, ya inmersa en una conversación con Sebastián que la escuchaba con una paciencia impropia de un hombre acostumbrado a que el mundo se moviera a la velocidad que él dictaba. La niña le explicaba cómo los diferentes idiomas creaban patrones distintos en su mente, como si cada lengua fuera un color diferente que pintaba las palabras de maneras únicas y hermosas que ella podía ver con los ojos cerrados. El temible millonario parecía genuinamente fascinado por la perspectiva única de la niña, su postura corporal más relajada de lo que Marisol lo había visto en las pocas horas que llevaba conociéndolo. «Mami, el señor Ríos tiene libros en 17 idiomas», exclamó Lucía con los ojos brillantes de emoción a pesar de las circunstancias peligrosas que las habían traído a esta prisión opulenta. «Me está dejando leerlos todos, y su chef está haciendo chilaquiles verdes con pollo y unos hotcakes de chocolate que huelen increíble». Sebastián se volvió hacia Marisol con una expresión inescrutable mientras evaluaba su apariencia desaliñada y su postura defensiva con la misma intensidad analítica que dedicaba a evaluar oponentes en una mesa de negociaciones donde se jugaban miles de millones de pesos. Su hija posee habilidades de observación excepcionales que van más allá de su capacidad lingüística, declaró colocando una tableta sobre la barra de mármol de la cocina integrada. Identificó a 3 operadores más del grupo Yamamoto en las grabaciones de seguridad durante la noche mientras usted dormía. 3 hombres que mi equipo profesional de 15 personas no había detectado. Marisol se acercó con cautela. Años de luchar sola haciendo que la confianza fuera un artículo de lujo que no podía permitirse, especialmente con un hombre cuya reputación lo precedía en murmullos cautelosos por toda la ciudad, un hombre del que se decían muchas cosas pero se sabían muy pocas con certeza. «¿Qué pasa con nosotras ahora?», preguntó directamente, con la barbilla levantada en un gesto de desafío que contradecía el desequilibrio abismal de poder entre una mesera que ganaba 8,000 pesos al mes y un multimillonario que ganaba eso en el tiempo que le tomaba parpadear. «Mi equipo de seguridad eliminó la amenaza inmediata en su departamento», explicó Sebastián con un desapego clínico, como si estuviera discutiendo asuntos ordinarios de negocios en lugar de operaciones que involucraban la vida y la muerte de personas reales. «Sus pertenencias están siendo trasladadas a una casa segura donde se quedarán temporalmente hasta que podamos garantizar su protección». Lucía levantó la vista de su libro con la expresión solemne que no correspondía a sus 7 años. «Los hombres malos no van a dejar de venir», declaró con absoluta certeza, su don para los idiomas aparentemente extendiéndose a la capacidad de leer entre líneas de las conversaciones adultas y comprender las implicaciones que los propios adultos intentaban ocultar con eufemismos y medias verdades. «Ahora creen que sabemos demasiado». Las manos de Marisol temblaron ligeramente mientras aceptaba una taza de café de un miembro del personal que se materializó silenciosamente con un desayuno completo servido en porcelana fina con bordes de oro. «No puedo simplemente desaparecer de mi vida. Tengo deudas, responsabilidades, la escuela de Lucía, la renta que ya debo de 2 meses». Su voz se fue apagando mientras la magnitud de su situación se asentaba sobre ella como una losa de concreto. «Sus obligaciones financieras han sido resueltas», respondió Sebastián con naturalidad, deslizando una carpeta hacia ella que contenía documentos que hicieron que los ojos de Marisol se abrieran con incredulidad al ver cifras que representaban más dinero del que ella ganaría en toda una vida de servir mesas. «Considérelo un pago por servicios prestados. Su hija me salvó la vida, y yo me tomo muy en serio las deudas de ese tipo».
Una alerta de seguridad interrumpió su conversación haciendo que las pantallas distribuidas por toda la suite mostraran imágenes de oficiales de policía en el lobby del hotel solicitando acceso al piso de Sebastián. Su aparición inesperada envió al equipo de seguridad a un estado de caos controlado, posiciones reajustándose para proteger a su principal mientras Horacio coordinaba la respuesta con la eficiencia de un director de orquesta militar. No son policías de verdad, susurró Lucía estudiando los movimientos labiales de los supuestos oficiales en las cámaras de seguridad con los ojos entrecerrados por la concentración. El alto le acaba de decir a los otros en japonés que recuerden el plan de extracción si nos encuentran arriba. Están hablando de nosotras, mami. La expresión de Sebastián se endureció como granito mientras hacía un cálculo rápido. Décadas de operar en las sombras del mundo financiero haciendo que cualquier interacción con autoridades, reales o falsas, fuera profundamente complicada para un hombre que manejaba negocios cuya complejidad requería discreción absoluta. La organización Yamamoto ha infiltrado elementos de la policía local, explicó mientras los guiaba hacia lo que parecía una pared sólida que se deslizó para revelar un elevador oculto. Necesitamos movernos inmediatamente. Marisol atrajo a Lucía contra su pecho, el instinto maternal aplastando todo lo demás mientras hombres armados se preparaban para una posible confrontación a su alrededor. No entiendo nada de esto. ¿Por qué personas tan poderosas se interesarían en una mesera y su hija? Demandó Marisol, el miedo afilando sus palabras hasta convertirlas en puntas de lanza. Porque la habilidad de su hija la hace invaluable, respondió Sebastián con una honestidad brutal mientras entraban en la ruta de escape oculta. Ella puede entender conversaciones a las que nadie más tiene acceso. En mi mundo, eso tiene un valor por el que muchos estarían dispuestos a matar. Lucía apretó la mano de su madre mientras entraban en el elevador secreto, su mente extraordinaria ya catalogando cada detalle del entorno para referencia futura con la meticulosidad de un archivista profesional atrapado en el cuerpo de una niña. El señor Ríos también tiene secretos, susurró lo suficientemente alto para que el propio hombre pudiera escucharla. Lo vi leyendo un expediente con tu nombre, mami, antes de que despertaras esta mañana. La Casa Segura, ubicada en las colinas exclusivas de Santa Fe, uno de los barrios más lujosos y fortificados de Ciudad de México, no se parecía en nada al modesto departamento de Marisol en la colonia Doctores. Su arquitectura moderna de líneas limpias y jardines cuidados por un ejército silencioso de jardineros estaba diseñada para mezclarse entre las residencias de los vecinos millonarios que nunca sospecharían que detrás de aquellas paredes elegantes se escondía una fortaleza equipada con tecnología de seguridad que rivalizaba con la de muchas embajadas. Guardias armados mantenían una presencia discreta, disfrazados de personal de mantenimiento y jardinería que realizaban sus tareas cotidianas mientras escaneaban el perímetro con ojos entrenados para detectar cualquier anomalía. Nos has estado vigilando durante años, acusó Marisol a Sebastián mientras estaban de pie en la cocina de mármol y acero inoxidable que era más grande que todo su departamento. Su descubrimiento de fotografías de vigilancia en el expediente que Lucía había mencionado había destruido cualquier ilusión de que su encuentro en la gala hubiera sido una coincidencia del destino. ¿Por qué alguien como tú rastrearía a una mesera y a su hija durante años? La máscara habitual de control de Sebastián se resquebrajó momentáneamente, revelando algo que se parecía mucho al remordimiento en sus ojos oscuros, una emoción que Marisol no esperaba encontrar en un hombre cuya reputación lo pintaba como alguien incapaz de sentir algo que no fuera relacionado con el dinero y el poder. Tu esposo no murió en un accidente aleatorio hace 5 años, admitió Sebastián manteniendo una distancia calculada de Marisol como si anticipara su reacción con la precisión de alguien que ha estudiado el comportamiento humano durante décadas. Rodrigo era uno de mis contadores financieros más importantes. El mundo de Marisol se inclinó sobre su eje como un trompo enloquecido. Los recuerdos de su esposo amoroso, un analista financiero tranquilo que trabajaba largas horas en una firma de inversiones del centro de la ciudad y que murió en lo que la policía calificó como un accidente automovilístico cuando Lucía tenía apenas 2 años, colisionaron violentamente con esta revelación que convertía cada recuerdo dulce en una mentira potencial. Eso es imposible, susurró Marisol aferrándose a la barra de mármol para estabilizarse mientras sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Rodrigo trabajaba para una firma de inversiones legítima en Paseo de la Reforma. Llegaba a casa todas las noches a las 7, me ayudaba a bañar a Lucía, cenábamos juntos viéndolas
noticias y los domingos íbamos al parque de Chapultepec. La firma era una fachada legítima para ciertos aspectos de mis operaciones financieras internacionales, clarificó Sebastián observando cómo Marisol procesaba esta verdad devastadora. Rodrigo era extraordinariamente talentoso manejando estructuras financieras complejas que requerían una mente capaz de ver patrones donde otros solo veían números. Era invaluable para mi organización. Lucía apareció en el marco de la puerta como un pequeño fantasma silencioso, su comprensión intuitiva de las tensiones adultas atrayéndola al lado de su madre como una sombra protectora que materializaba cada vez que sentía que Marisol necesitaba apoyo. ¿Es por eso que yo puedo hacer lo que hago?, preguntó con una franqueza inquietante, conectando puntos que deberían haber permanecido más allá de la comprensión de una niña de su edad pero que su mente prodigiosa unía con la naturalidad de quien resuelve un rompecabezas diseñado para adultos. Sebastián asintió lentamente, su respeto por la percepción de la niña evidente en la respuesta sin filtros que le ofreció en lugar de las mentiras protectoras que la mayoría de los adultos habrían fabricado para proteger la inocencia de una menor. Tu padre poseía un don similar, no con los idiomas sino con los números y los patrones financieros. Su mente procesaba datos en formas que lo hacían invaluable para mi organización y peligroso para mis competidores. Aparentemente, esa capacidad extraordinaria de procesar información se transmitió a ti, aunque en una forma diferente que ni él mismo habría podido anticipar. Entonces mi esposo era un criminal, declaró Marisol con la voz plana de quien acaba de recibir una puñalada en la espalda por alguien que lleva 5 años muerto. Y tú dejaste que yo creyera que era simplemente un hombre ordinario que murió en un accidente de tráfico. Él quería protegerte de este mundo, respondió Sebastián deslizando un sobre por la barra de mármol que contenía fotografías de Rodrigo con un Sebastián mucho más joven en diversas situaciones que demostraban una relación cercana que iba más allá de lo meramente profesional. Cuando la organización Yamamoto lo identificó como una amenaza, él me hizo prometer que las mantendría a ti y a Lucía a distancia, apoyadas económicamente pero sin involucrarlas jamás en nada relacionado con mis negocios. Los dedos de Marisol temblaron mientras examinaba las evidencias de la vida secreta de su esposo, reconociendo lugares y fechas que correspondían con viajes de negocios que ella nunca había cuestionado porque confiaba ciegamente en el hombre que le preparaba café cada mañana y le dejaba notas de amor escondidas en sus bolsillos. Los depósitos mensuales en el fondo de ahorro de Lucía, esos venían de ti, ¿verdad?, preguntó Marisol con una voz que era mitad pregunta y mitad acusación. Parte de nuestro acuerdo, confirmó Sebastián. Rodrigo me salvó la vida una vez, de manera muy similar a como tu hija lo hizo anoche. En mi mundo, esas deudas son vinculantes más allá de la muerte. Le prometí que cuidaría de ustedes financieramente sin interferir en sus vidas, y cumplí esa promesa durante 5 años hasta que los eventos de anoche hicieron que la invisibilidad fuera imposible. Lucía estudiaba las fotografías con una intensidad inusual, su don aparentemente extendiéndose a la capacidad de leer emociones ocultas en expresiones faciales congeladas en el tiempo. Papá confiaba en él, mami, declaró simplemente señalando una imagen particular donde los dos hombres estaban hombro con hombro en lo que parecía ser una cena formal. La postura corporal de Rodrigo completamente relajada junto a Sebastián de una manera que indicaba confianza genuina y no la tensión que caracterizaría a alguien obligado a estar cerca de una persona peligrosa. Marisol se desplomó sobre un banco de la cocina mientras su visión del mundo se reordenaba con dolorosa claridad y las piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía comenzaban a encajar. El benefactor anónimo que pagó las cuentas del hospital cuando Lucía fue hospitalizada por una crisis de asma severa a los 3 años, las misteriosas ofertas de becas que aparecían cada semestre para actividades extracurriculares, el dueño del edificio que nunca subió la renta a pesar de que los precios en toda la colonia Doctores se habían disparado. Todo tenía una explicación que comenzaba y terminaba con el hombre parado frente a ella y la promesa que le había hecho a un muerto. He respetado los deseos de Rodrigo de mantenerlas a distancia hasta ahora, concluyó Sebastián con un tono que cambió de la confesión emocional a la evaluación estratégica con la facilidad de alguien que ha aprendido a compartimentalizar sus sentimientos para funcionar en un mundo donde la vulnerabilidad es un arma que otros pueden usar en tu contra. Pero la intervención de Lucía anoche y sus habilidades extraordinarias han hecho que la invisibilidad sea imposible. Yamamoto no va a dejar de cazarla.
La noche cayó sobre la casa segura de Santa Fe mientras Marisol caminaba de un lado a otro frente a la chimenea de piedra volcánica, procesando las revelaciones sobre su difunto esposo mientras formulaba planes para proteger a Lucía de amenazas que nunca había imaginado que existieran. La cómoda prisión de lujo no podía enmascarar el peligro que acechaba más allá de su perímetro fortificado, un peligro que tenía nombre, rostro y recursos prácticamente ilimitados para alcanzar a sus víctimas sin importar dónde se escondieran. La organización Yamamoto ha entrado en un silencio inusual, reportó Horacio mostrando imágenes satelitales de propiedades conocidas del grupo criminal japonés distribuidas por toda el área metropolitana de Ciudad de México y ciudades conectadas como Guadalajara, Monterrey y Cancún. Su protocolo estándar implica reagruparse después de operaciones fallidas, pero la inteligencia que estamos recibiendo sugiere que están preparando algo significativamente más grande que un simple segundo intento. Lucía estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra persa de la sala, rodeada de libros en diversos idiomas que devoraba a una velocidad que desafiaba toda comprensión mientras absorbía vocabulario y estructuras gramaticales como una esponja infinita sumergida en un océano de conocimiento lingüístico. Sus trenzas oscuras habían sido reemplazadas por un corte de cabello corto que la hacía parecer mayor y menos reconocible, parte del protocolo de seguridad que Horacio había implementado con la eficiencia despiadada de alguien que sabe que los detalles más pequeños pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sebastián entró desde su centro de mando improvisado en la habitación contigua, su apariencia habitualmente impecable mostrando señales sutiles de tensión después de 36 horas de planificación estratégica continua sin dormir. La peligrosa partida de ajedrez que se desarrollaba requería toda su concentración y recursos considerables para mantener a sus protegidas a salvo mientras simultáneamente intentaba identificar y neutralizar la amenaza antes de que se materializara en algo catastrófico. Han localizado los archivos de investigación de Rodrigo, anunció sin preámbulos colocando una computadora portátil frente a Marisol que mostraba imágenes de vigilancia de hombres, registrando una bodega de almacenamiento en la colonia industrial Vallejo. Archivos que yo no sabía que existían hasta que mi equipo interceptó comunicaciones entre los lugartenientes de Yamamoto discutiendo su contenido con una urgencia. Que me dice que lo que sea que tu esposo guardó ahí es lo suficientemente importante como para que estos hombres arriesguen una operación masiva en territorio mexicano para recuperarlo. Los dedos de Marisol temblaron ligeramente mientras examinaba las imágenes, reconociendo artículos de su antigua vida que había colocado en esa bodega después de la muerte de Rodrigo. Cajas de documentos financieros que nunca se molestó en revisar porque asumió que contenían declaraciones de impuestos ordinarias y papeles de trabajo sin importancia que no tenía corazón para tirar pero tampoco fuerzas para organizar. ¿Qué exactamente estaba investigando mi esposo?, demandó Marisol con el tono afilado de una madre que necesita saber la verdad completa para proteger a su hija, sin importar cuán dolorosa sea esa verdad. ¿Qué podría justificar poner a nuestra hija en peligro? Sebastián vaciló, algo inusual para un hombre acostumbrado al dominio absoluto de cada situación en la que se encontraba, antes de sacar una tableta segura del bolsillo interior de su saco. Rodrigo estaba rastreando operaciones de lavado de dinero a través de múltiples organizaciones criminales internacionales, incluyendo evidencia que podría destruir la protección política que el grupo Yamamoto tiene en 3 países y que les permite operar con virtual impunidad en Asia, Europa y América. Lucía levantó la vista de su libro con la expresión solemne que hacía que su rostro infantil pareciera una máscara antigua tallada en madera de sabino. Por eso el accidente de carro de papá no fue realmente un accidente, declaró con una claridad perturbadora, conectando los puntos que los adultos habían intentado mantener separados para protegerla de una verdad que ella ya había intuido con la precisión de su don extraordinario. Los hombres malos lo hicieron, igual que intentaron hacerle daño al señor Ríos anoche. Sí, confirmó Sebastián respetando a la niña lo suficiente como para ofrecerle honestidad en lugar de mentiras protectoras que a la larga causan más daño que la verdad más cruda. Y ahora creen que su investigación contenía información sobre sus operaciones que podría ser usada en su contra, información que piensan que tú heredaste de alguna manera a través de tus habilidades lingüísticas, porque no pueden concebir que una niña de 7 años pudiera entender sus comunicaciones secretas por un don natural y no por entrenamiento deliberado. Las alarmas de seguridad destrozaron la conversación como un martillo estrellándose contra un cristal.
Las pantallas distribuidas por toda la casa mostraron brechas en el perímetro en múltiples puntos simultáneamente mientras figuras vestidas de negro se movían con precisión militar a través de la propiedad, atravesando líneas de defensa que deberían haber sido impenetrables. El ataque que habían estado anticipando había llegado con una fuerza abrumadora que superaba las peores proyecciones de Horacio. Horacio desplegó contramedidas con eficiencia practicada, equipos tácticos moviéndose a posiciones defensivas mientras los protocolos de emergencia se activaban en toda la casa transformándola en una fortaleza de combate. Persianas de acero cubrieron las ventanas, puertas reforzadas se sellaron automáticamente con cerraduras electromagnéticas, y compartimentos ocultos en las paredes revelaron arsenales de armas y equipos de comunicación que habían estado esperando silenciosamente este momento. Al cuarto de seguridad, ahora, comandó Sebastián con su mano moviéndose instintivamente hacia el arma oculta bajo su saco mientras las cámaras de seguridad mostraban a múltiples atacantes atravesando las defensas exteriores con una coordinación que delataba entrenamiento militar de élite. Han comprometido a alguien de mi equipo. Estas tácticas de entrada coinciden demasiado precisamente con nuestros propios protocolos. Marisol agarró la mano de Lucía con una fuerza que dejó marcas blancas en los nudillos de ambas, el instinto maternal aplastando el miedo personal mientras seguían a Sebastián a través de una puerta oculta disfrazada de librero que conducía a una cámara fortificada equipada con sistemas independientes de energía, filtración de aire y comunicaciones. La puerta pesada se selló detrás de ellos con precisión hidráulica que hizo temblar ligeramente las paredes. 27 atacantes, declaró Lucía con calma después de haber contado cada intruso en las cámaras de seguridad antes de entrar al cuarto de seguridad. El líder tiene un tatuaje de dragón en el cuello y sigue dando órdenes en un dialecto de Kansai en vez de japonés estándar, lo que significa que es del mismo grupo que los hombres de la gala. La expresión de Sebastián pasó de la sorpresa a la evaluación táctica al escuchar este detalle, contactando inmediatamente a sus fuerzas restantes a través de canales encriptados con instrucciones precisas basadas en la inteligencia proporcionada por una niña que debería estar durmiendo con un peluche en vez de decodificando comunicaciones enemigas en tiempo real. Concentren el fuego en el comandante con el tatuaje en el cuello. Es el sobrino de Yamamoto, su líder táctico más capacitado. Su presencia confirma que este es su equipo principal de ataque y no una fuerza secundaria. Los monitores de seguridad mostraban a los hombres de Sebastián enfrentando a los atacantes con precisión profesional, pero estaban claramente superados en número por la fuerza que Yamamoto había desplegado con recursos que indicaban que esta operación tenía la máxima prioridad dentro de su organización. Los disparos retumbaban a través de las paredes reforzadas de la casa, amortiguados pero inconfundibles, mientras la batalla se intensificaba alrededor de su santuario oculto con una violencia que hacía temblar las lámparas del techo. «Hay otra salida», explicó Sebastián activando un panel oculto que reveló un túnel subterráneo iluminado por luces de emergencia que se encendieron automáticamente al detectar movimiento. «Este pasaje conduce a un helipuerto privado a 3 kilómetros de aquí, una contingencia que establecí en cada propiedad después de que tu esposo me salvara de una emboscada similar hace 7 años». La niebla nocturna cubría la ciudad mientras el helicóptero de Sebastián cortaba el aire sobre las luces de Ciudad de México, el skyline creando halos fantasmales en la bruma mientras Marisol sostenía a Lucía envuelta en una manta térmica contra su pecho. Su escape a través del túnel había tenido éxito por cuestión de minutos, pero los peligros de la noche estaban lejos de terminar mientras la aeronave se dirigía hacia el sur con destino a un destino que solo Sebastián conocía. «Nos están siguiendo», susurró Lucía, sus sentidos extraordinarios detectando el cambio sutil en el paisaje sonoro detrás de ellos antes de que cualquier adulto reconociera la amenaza. «Hay otro helicóptero acercándose rápido desde el noreste. Puedo escuchar al piloto coordinando en japonés para interceptarnos antes de que crucemos el límite de la ciudad». Sebastián alteró el rumbo inmediatamente, confiando en la percepción de la niña sin cuestionarla mientras instruía a su piloto para descender a una altitud peligrosamente baja entre los edificios de la zona industrial de Iztapalapa donde un helicóptero más grande no podría seguirlos. La aeronave perseguidora emergió de la oscuridad como una sombra depredadora, sus luces apagadas para evitar detección mientras se acercaba con la determinación de un misil guiado por calor. Los brazos de Marisol se apretaron protectoramente alrededor de su hija mientras el helicóptero realizaba maniobras evasivas que hacían que su estómago se revolviera con cada giro brusco.
El frío del viento nocturno era nada comparado con el hielo que corría por sus venas ante la certeza de que estos hombres nunca dejarían de perseguirlos y de que la vida que había construido con tanto sacrificio se había evaporado para siempre en el espacio de 48 horas. «Hay una ubicación de contingencia final», gritó Sebastián sobre el rugido del motor mientras el piloto descendía hacia una zona industrial abandonada en las afueras de la ciudad donde los edificios proporcionaban cobertura contra la persecución aérea. «Una propiedad que no está conectada a ninguna de mis posesiones conocidas. Rodrigo la estableció hace años como nuestra posición de repliegue definitiva». La persecución continuó por tierra después de que abandonaron el helicóptero en un almacén vacío, transfiriéndose a un vehículo blindado que esperaba con el motor encendido y un conductor que no hizo preguntas. Los vehículos de Yamamoto aparecieron en el espejo retrovisor como depredadores nocturnos, sus luces cortando la oscuridad mientras cerraban la distancia a pesar de las maniobras evasivas del conductor. Lucía observaba el paisaje con concentración intensa, su don para los patrones permitiéndole rastrear su posición a pesar de la desorientación de la noche y la velocidad vertiginosa del vehículo. «Toma la siguiente calle a la izquierda», instruyó con una autoridad sorprendente para una niña de 7 años, el edificio con las puertas azules y el mural de la Virgen de Guadalupe. «Lo reconozco de las fotos que papá guardaba en una caja debajo de su escritorio que mamá nunca abrió». Sebastián obedeció sin vacilar, ordenando al conductor girar bruscamente hacia un callejón estrecho entre edificios industriales abandonados que no habían visto actividad legítima en décadas. La estructura de concreto que Lucía indicó parecía abandonada desde hacía años, su exterior deteriorado ocultando lo que fuera que Rodrigo hubiera establecido en su interior con la meticulosidad de un hombre que planificaba para escenarios que esperaba que nunca se materializaran. El vehículo entró por una puerta de carga que se abrió automáticamente al detectar una señal encriptada que el auto emitía, cerrándose inmediatamente detrás de ellos mientras ingresaban a un estacionamiento subterráneo iluminado por luces de emergencia que se activaron con su llegada. La instalación sofisticada desmentía su exterior decrépito, revelando la planificación meticulosa de Rodrigo que había transformado un almacén abandonado en un centro de operaciones completamente equipado con tecnología que Marisol no podía ni empezar a comprender. «Él creó todo esto», susurró Marisol con incredulidad mientras descendían del vehículo y entraban en lo que parecía el centro de comando de una película de espionaje construido dentro de una bodega industrial de Iztapalapa. «Mi esposo, el contador tranquilo que me ayudaba con la tarea de matemáticas de Lucía y cultivaba orquídeas en el balcón del departamento como pasatiempo». La expresión de Sebastián se suavizó momentáneamente con algo que se parecía al respeto profundo mientras inspeccionaba la instalación que su antiguo colaborador había construido sin su conocimiento. «Rodrigo era el estratega más brillante que he conocido en mi vida. Su experiencia financiera era apenas un aspecto de una mente capaz de anticipar escenarios que otros no podían ni imaginar. Construyó este lugar como un seguro de vida para ustedes, un lugar donde encontrar refugio y las herramientas necesarias para sobrevivir si alguna vez lo peor llegaba a suceder». La instalación oculta contenía una base de datos exhaustiva de las operaciones de Yamamoto a nivel mundial, incluyendo material comprometedor sobre funcionarios gubernamentales de alto rango en México, Japón y Estados Unidos que proporcionaban protección al grupo criminal a cambio de sobornos millonarios y favores que manchaban sus manos tanto como las de los criminales a quienes servían. Rodrigo había recopilado metódicamente esta inteligencia durante años a través de una red de informantes que creían estar trabajando para la organización de Sebastián en lugar de contra Yamamoto. Un engaño dentro de un engaño que demostraba la genialidad estratégica de un hombre que el mundo conoció simplemente como un contador amable que murió en un accidente de tráfico. Lucía descubrió un sobresellado dirigido a ella con la letra manuscrita de su padre, una caligrafía elegante y precisa que Marisol reconoció inmediatamente con un dolor que le atravesó el pecho como una lanza. El sobre contenía un mensaje codificado que solo alguien con las habilidades lingüísticas de Lucía podría descifrar, un rompecabezas intrincado que combinaba elementos de 5 idiomas diferentes creando una llave virtual que desbloqueaba la pieza final del elaborado plan de contingencia de Rodrigo. Marisol observó a su hija trabajar en la última comunicación de su esposo con una mezcla de orgullo y dolor, reconociendo patrones en el enfoque analítico de Lucía que reflejaban los de Rodrigo con una precisión que le quitaba el aliento. El legado genético de su brillantez vivía en su hija,
aunque en una forma diferente que ni él mismo había podido anticipar completamente cuando diseñó este plan años antes de morir. Tu esposo estaba trabajando con nosotros, reveló la agente federal Montoya de la Fiscalía General de la República cuando las fuerzas del orden finalmente llegaron a la instalación, rastreando la señal activada por el sistema de seguridad de Rodrigo. Su compasión suavizó su tono oficial mientras observaba a Marisol procesar esta revelación final que completaba el retrato de un hombre cuya complejidad desafiaba toda categorización simple. Su cobertura era tan profunda que ni siquiera nuestros coordinadores directos conocían la extensión completa de su operación. La evidencia que recopiló va a desmantelar no solo al grupo Yamamoto sino a 3 organizaciones criminales más que operan en territorio mexicano. Marisol luchó por reconciliar esta revelación final con el hombre que creyó conocer durante los 5 años de matrimonio que compartieron antes de su muerte. El padre amoroso que leía cuentos antes de dormir y la sorprendía con flores silvestres del parque, siendo simultáneamente un contador de operaciones financieras complejas, informante federal y estratega maestro que planificó años más allá de su propia muerte para proteger a su familia. ¿Qué pasa con ellas ahora?, preguntó Sebastián señalando a Marisol y Lucía con una preocupación impropia de un hombre que el mundo creía incapaz de sentir algo por alguien que no fuera él mismo. La operación de Rodrigo las ha convertido en objetivos para múltiples organizaciones además del grupo Yamamoto. Necesitan protección continua y permanente. La agente Montoya vaciló, los protocolos de la institución conflictuando con las circunstancias extraordinarias que tenía frente a ella antes de tomar una decisión que sellaría el destino de todos los involucrados. La protección de testigos es el procedimiento estándar, pero este caso tiene complicaciones dadas sus conexiones y las habilidades únicas de la niña que hacen que la ocultación tradicional de identidad sea problemática. Lucía tiró de la manga de su madre, susurrando observaciones sobre los agentes que las rodeaban con la precisión de un detector de mentiras humano. ¿Cuáles estaban nerviosos? ¿Cuáles grababan secretamente? ¿Cuáles ya habían decidido el destino de Sebastián independientemente de su cooperación? ¿Y cuáles sentían genuina compasión por la situación de una madre y su hija atrapadas en un juego de poder que nunca pidieron jugar? Tengo una propuesta, declaró Sebastián con su mente táctica formulando una solución que servía múltiples intereses simultáneamente con la elegancia de un maestro de ajedrez que ve 15 movimientos adelante mientras los demás apenas pueden ver 2. Mi testimonio y cooperación completa respecto a operaciones específicas de crimen organizado internacional a cambio de inmunidad para delitos menores relacionados con mis operaciones financieras y protección especializada permanente para Marisol y Lucía. Las negociaciones se extendieron durante horas mientras funcionarios de alto rango del gobierno reconocían la oportunidad extraordinaria que representaba tener a uno de los hombres más poderosos de México dispuesto a proporcionar inteligencia procesable contra sindicatos criminales internacionales que habían operado con impunidad durante décadas. Horas después, mientras el atardecer pintaba el cielo sobre Ciudad de México en tonos brillantes de naranja, rosa y oro, Marisol estaba de pie en el balcón de un edificio federal seguro observando helicópteros regresar de la operación masiva que había resultado en la detención de todos los operadores de Yamamoto en el área metropolitana y el desmantelamiento de su red logística en todo el país. La pesadilla estaba terminando, pero las preguntas sobre su futuro permanecían suspendidas en el aire como el smog eterno de la ciudad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Mami, el señor Río se va a ir por un tiempo, declaró Lucía habiendo escuchado las negociaciones a través de paredes que los adultos asumían eran a prueba de sonido. Pero hizo que le prometieran que vamos a estar seguras, y él va a ayudar a la gente del gobierno a atrapar a todos los hombres malos que trabajaban contra papá. Marisol se arrodilló frente a su hija extraordinaria, comprendiendo finalmente que el don de Lucía no se trataba solo de idioma sino de percibir la verdad en todas sus formas, un legado de su padre más valioso que cualquier herencia material. Una brújula moral que la guiaría a través de un mundo donde la verdad se esconde detrás de 1000 máscaras y solo quienes tienen ojos para ver pueden encontrarla. ¿Cómo te sentirías si nos mudáramos a un lugar nuevo, si empezáramos de cero en una ciudad donde nadie nos conoce?, preguntó Marisol acariciando el cabello corto de su hija mientras el sol descendía lentamente sobre la megalópolis que había sido testigo de los días más aterradores y transformadores de sus vidas. Mientras estemos juntas, no importa a dónde vayamos,
respondió Lucía con una sabiduría que trascendía sus 7 años de edad, sus ojos color miel reflejando los últimos rayos del sol mientras miraba de reojo hacia la sala de conferencias donde Sebastián continuaba negociando términos con las autoridades federales, asegurando el futuro de ellas mientras redefinía el suyo propio. 6 meses después, en una tarde lluviosa de agosto, Marisol y Lucía caminaban por las calles empedradas de San Miguel de Allende, la ciudad colonial que se había convertido en su nuevo hogar bajo identidades protegidas proporcionadas por el Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía. Lucía asistía a una escuela bilingüe donde su talento para los idiomas era celebrado como un don académico extraordinario en lugar de ocultado como un secreto peligroso. Y Marisol había abierto una pequeña cafetería en una calle adoquinada cerca del jardín principal con el dinero que Sebastián había depositado en una cuenta segura a su nombre como parte del acuerdo federal. La vida era diferente ahora, más tranquila, más segura, más llena de la paz que Marisol no había conocido desde antes de la muerte de Rodrigo. Pero los fantasmas del pasado no se borran con mudanzas ni con identidades nuevas, y cada noche, cuando Lucía dormía abrazando el cuaderno viejo que ya no contenía dibujos de mariposas sino los retratos de los hombres que intentaron destruir sus vidas, Marisol miraba por la ventana de su nueva casa preguntándose si la tormenta realmente había pasado o solo estaba tomando un descanso antes de volver con más fuerza. Un sobre sin remitente apareció un día en el buzón de la cafetería. Dentro había una sola fotografía de Sebastián en lo que parecía una oficina gubernamental, firmando documentos junto a agentes federales. En la parte de atrás de la foto, escrito con una caligrafía que Marisol no reconoció, había un mensaje simple: la deuda está saldada. Yamamoto ya no existe. Vivan sin miedo. S.N. Marisol apretó la fotografía contra su pecho mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, no de tristeza sino de un alivio tan profundo que le hizo temblar las rodillas. Lucía, que había salido de la escuela y caminaba hacia la cafetería con su mochila nueva y una sonrisa que podía iluminar la calle más oscura de la ciudad, vio a su madre llorando en la puerta y corrió hacia ella con la velocidad del amor incondicional que no necesita explicaciones para actuar. ¿Estás bien, mami?, preguntó abrazándola con fuerza. Estoy bien, mi amor, respondió Marisol acariciando el cabello de su hija que ya empezaba a crecer de nuevo en las trenzas oscuras que tanto la caracterizaban. Estoy mejor que bien. ¿Estamos a salvo, Lucía? Finalmente estamos a salvo. Lucía miró a su madre con esos ojos color miel que veían el mundo de una forma que nadie más podía y sonrió con la paz de quien sabe que la tormenta finalmente ha pasado y que el sol que brilla sobre las calles empedradas de San Miguel de Allende es real, es cálido y es suyo. Lo sé, mami, dijo Lucía. Lo supe desde que el señor Ríos nos dio su palabra aquella noche en el hotel. A veces las personas más peligrosas del mundo son también las que mejor cumplen sus promesas. Marisol abrazó a su hija mientras el sol de la tarde pintaba las fachadas coloniales de colores pastel con una luz dorada que convertía cada piedra, cada ventana, cada maceta con flores en una obra de arte viviente. Y en ese abrazo, en esa calle empedrada de un pueblo mágico en el corazón de México, dos vidas que habían sido sacudidas por tormentas imposibles encontraron finalmente la calma que merecían, no porque el mundo se hubiera vuelto menos peligroso sino porque habían aprendido que el amor de una madre y el don de una hija son las únicas armas que ningún enemigo, por poderoso que sea, puede derrotar. Gracias a todos por seguir esta historia. Si les gustó, por favor escriban en los comentarios desde qué país están viendo este video. Y no olviden darle like, suscribirse y compartir el video porque su apoyo es muy importante para que pueda seguir creando historias como esta para ustedes.